Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras porque ellas hablan acerca de mí. Jesús lo que está diciendo es que la orden es escudriñar. Y escudriñar no es lo mismo que leer o dar una leída, un repaso. Escudriñar es estudiar a fondo, profundizar en cada versículo de la Biblia. Entonces esa es la palabra escudriñar. Y como dice, hay un salmo que no me acuerdo bien cómo dice, pero dice, ¿no?, que la palabra del Señor es como el oro y la plata. Dice, ¿no?, es como un tesoro escondido. Dice, si tú lo buscares como la plata y el oro. ¿No? Algo así, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice así, Salmo 119. Dice que la palabra del Señor es como el oro. Entonces el Señor, Dios, ha puesto en su palabra tesoros escondidos. Ha puesto en su palabra tesoros para que nosotros podamos rebuscar. Señor, como decir, en otras palabras, Señor no le ha dejado todo fácil. Tú tienes que encargarte de estudiarlo. No solamente leerlo, sino estudiarlo. Tienes la obligación como hijo de Dios de poder rebuscar, escarbar los tesoros que Dios tiene para ti en su palabra. Porque es en su palabra donde el Señor donde el Señor nos muestra su pensamiento, cómo Él piensa. Solamente es en su palabra. O sea, nosotros no nos dejamos mover por cualquier persona que venga y que nos hable. Porque todo lo que nos hable tiene que estar conforme a las Escrituras. Cualquier persona que venga y que te hable, ya sea un pastor o cualquier hermano, o ya sea el Papa, cualquiera, y si te habla conforme a la palabra de Dios, amén. Pero si no te habla conforme a la palabra de Dios, entonces no podemos decir amén. Todo lo que uno habla tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos basamos en la palabra de Dios, por eso que tenemos la obligación de estudiar la palabra de Dios. Y como yo una de las cosas que yo digo, ¿no?, al Señor no le gusta que tú leas la Biblia. Al Señor le gusta que tú estudies la Biblia. O sea, no solamente la leas, sino estudiala, profundiza. Entonces, yo te digo que en cada versículo de la Biblia, el Señor te lleva a otros versículos. En un versículo, solamente tú tomas un versículo de la Biblia y de ese versículo el Señor te lleva a un versículo, a otro versículo, a otro versículo. O sea, hace años yo, cuando estaba estudiando la Biblia, hasta ahorita lo estudio, pero hace años, yo agarraba un versículo y me iba por otro versículo, por otro versículo, por otro versículo. O sea, no tenía fin. Por el mismo tema. Claro, del mismo tema, solamente en ese versículo el Señor me ponía otro versículo del mismo tema. Y entonces a veces me volvía loco, ¿de dónde comenzar? Yo ya perdía la cuenta, porque me decía un versículo, otro versículo, entonces como que... Entonces, claro, entonces ese es el propósito, que Dios te quiere que tú estudies la Biblia. Entonces, yo, como decía Yola, ¿no?, ya este versículo nosotros ya lo sabemos de memoria, ¿no? En el principio, pero que los cielos y la tierra, ya lo hemos leído, ya lo sabemos. Pero el Señor tiene algo más para cada uno de nosotros. Tiene algo más profundo. Entonces vamos a entrar a eso. Primero vamos a entrar a ese tema, Génesis capítulo 1, y después ya hablamos de la caída de Luzbel. Primero, para estudiar la Biblia se necesita instrumentos, se necesitan materiales. No solamente, primero yo hago una pregunta, ¿cuántos han traído su Biblia? Entonces, para estudiar la Biblia, uno tiene que tener Biblia. Otro, para un estudio, uno tiene que tener su hoja, un cuaderno de apuntes y un lapicero para poder apuntar los versículos que se habla. O si no tienes cuaderno, graba, ¿no? Como tienes celular, grábalo, y entonces ahí tienes toda la información. La grabación es mejor que apuntar, es mejor. Entonces, o si no, bueno, para cada uno, algunos piensan que grabar es lo mejor, otros piensan que apuntar es lo mejor. Pero cada uno ya de acuerdo, ¿no? Como piensa. Entonces, el primer material es la Biblia, ¿no? El segundo es un cuaderno donde apuntar, o si no, una grabación. Otra cosa más importante también es, aparte de la Biblia, nosotros sabemos, hermanos, que el Antiguo Testamento se escribió, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. No fue escrito en castellano, en hebreo. Entonces, lo que está en la Biblia fue escrito en hebreo. El idioma original de la Biblia es hebreo. La Biblia que tenemos nosotros es una traducción del hebreo.
Y muchas veces sabemos que la traducción que se hace de un idioma muchas veces no es fielmente. O sea, a veces como que uno agrega o quita palabras. O traduce, a veces traduce mal o a veces traduce bien. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces por eso que necesita un diccionario Strong. Claro. ¿Ya? Ese es un diccionario Strong. El diccionario Strong es un libro donde se encuentran todas las palabras, las raíces hebreas. Ahí se encuentran las palabras hebreas, las originales hebreas y también las originales griegas. El diccionario Strong. Aparte del diccionario Strong, también una concordancia Strong. Concordancia Strong. Aparte de esos dos, también eso es lo que yo uso. Yo uso para el estudio de la Biblia, lo que yo uso es un diccionario Strong, una concordancia Strong, un diccionario bíblico. Y también, aparte de eso, tengo un diccionario hebreo. Aparte del bíblico, también otro diccionario hebreo. Y gracias a Dios por la tecnología, porque todo esto lo tengo aquí en la tablet. Todo esto. La Biblia lo tengo acá. El diccionario Strong también está acá. La concordancia Strong también está acá. El diccionario bíblico también está acá. Y el diccionario hebreo también está acá. Todo está acá. Gracias a Dios por la tecnología. O sea, ya no tienes por qué gastar tu plata para gastarlo, porque todo está aquí gratis. Entonces es eso. Gracias a Dios por la tecnología. Claro, todos son en las aplicaciones de Play Store. Entonces ahora sí entendemos. Entonces yo uso para eso, yo uso esos materiales. No solamente conformo con la Biblia. Aparte de eso uso esos otros materiales para poder estudiar la Biblia. Ahora, yo de antemano le digo que vamos a aprender un poco de hebreo. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de hebreo. ¿Van a salir hablando de hebreo? Ya, un poco. Entonces, ¿y si me emborracho? Comencemos. ¿Cómo se emborrachar? Ebrio, pero. Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer punto que yo quiero hablarles, cuando yo estudio estas palabras, por ejemplo, la palabra en el principio, en el hebreo es Berechif. ¿Ya? Berechif. Berechif. ¿Ya? En el principio significa, en el hebreo es Berechif. Creó es la palabra hebrea bara, con B grande, bara. Berechif, para. ¿Ya? Dios, en el idioma original hebreo es Elohim. Elohim. Los cielos, en el hebreo es Shamayim. ¿Ya? Shamayim. Y la tierra en hebreo es Erex. ¿Ya? Entonces, todo junto, en vez de decir en el principio creó los cielos y la tierra, en el hebreo se dice así. Berechif bara Elohim et ha Shamayim ben Hares. Ajá. A su madre. Bravo. ¿Todo? Berechif bara Elohim Pero sin verlo. ha Shamayim ben Hares. Yo como puedo comprobar. Erex. Ya. Entonces, ¿por qué? Y ahora yo digo, y ustedes dicen, ¿por qué estamos estudiando esta palabra hebreas? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a entenderlo mejor. Ya, esto lo estoy usando para verlo Berechif, para. en el caso de Satanás. ¿Ya? Para estudiar ese de Satanás. Ojalá que me canse el tiempo. Bueno. Mira, algo que yo he encontrado, algo no es coincidencia, tiene un propósito. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Algo que he encontrado en el primer versículo, en el principio Dios de los cielos y la tierra, en el primer versículo, en el hebreo, hay 7 palabras, en el hebreo. En el primer versículo, en hebreo, hay 7 palabras. Berechif, bara, Elohim, ek. La palabra es ek, la cuarta palabra es ek, la quinta palabra es ha Shamayim, la sexta palabra es be y la séptima palabra es ha Erex. 7 palabras. En el primer versículo, en el hebreo, hay 7 palabras. En el segundo versículo hay 14 palabras. Ya no hay 7. El doble de 7 es 14. 14 palabras. En el tercer versículo hay 6 palabras. Y en el cuarto versículo hay 12 palabras. ¿Coincidencia? ¿Qué es usted? ¿Coincidencia o no? Vamos de nuevo. En el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A simple vista, cuando tú lees en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a simple vista no ves nada. Pero cuando tú te metes a estudiar esas palabras en el hebreo, encuentras algo interesante. En el primer versículo
En hebreo hay 7 palabras. ¿Cuáles son las 7 palabras? Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, la cuarta palabra, la quinta palabra es Hachamayim, la sexta palabra es Be, y la séptima palabra es Ha-Erex. ¿Ya? 7 palabras en el hebreo. A simple vista tú no ves nada, pero en el idioma hebreo hay 7 palabras. En el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En este versículo encuentras el doble de 7, que es 14. Y yo te pregunto, ¿cuál es el número donde se repite, cuál es el número que se repite más veces en la Biblia? El número 7. Entonces, en el primer versículo encuentras, comenzando la Biblia, leyendo el primer versículo de la Biblia, hay un 7. Comenzando el primer versículo de la Biblia, Dios ya te pone 7 palabras. En el segundo versículo, el doble de 7, 14. En el tercer versículo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el hebreo es Bayomer, Elohim, Yehi, Or, Vayehir, Or. 6 palabras. ¿Ya? Bayomer, Elohim, Yehi, Or, Vayehir, Or. 6 palabras. ¿Ya? Entonces, y en el cuarto versículo hay 12 palabras. El doble de 6, 12. ¿Entiendes? ¿Coincidencia? Yo creo que todo lo hace Dios con propósito, ¿no? Entonces, a simple vista, esto totalmente es para que tú veas que a simple vista no ves nada. A simple vista no estás viendo nada. Pero cuando tú estudias en el hebreo, encuentras que en el primer versículo hay 7 palabras. En el segundo versículo hay el doble de 7. En el tercer versículo hay 6 palabras. Y en el cuarto versículo hay el doble de 6. ¿Entiendes? Entonces, los versículos, el número 7 significa la perfección de Dios. El número 6 significa hombre. En los 4 primeros versículos de la Biblia, Dios está poniendo 2 números. La perfección de Dios y también es la imperfección del hombre. El número 6 significa imperfección o también significa hombre. Entonces, Dios, comenzando la Biblia, Dios está dando un tesoro, algo interesante. ¿Ya? Ahora, aparte de esto, el otro punto es, en el versículo 1 y en el versículo 2, podemos encontrar 5 componentes del universo. 5 componentes. El universo está compuesto por tiempo, espacio, materia, fuerza y movimiento. 5 componentes. El universo está conformado por tiempo, por espacio, materia, fuerza y movimiento. ¿Qué es eso? El tiempo, ya lo sabemos, el presente, el pasado, el futuro. El espacio es el lugar donde nosotros nos movemos. La materia es todo lo que ocupa un espacio. Todo lo que tú ves aquí en la Tierra está hecho de materia, es materia. La fuerza es algo que impulsa, puede ser una persona o una máquina que impulsa algo. Y el movimiento es justamente es la misma palabra, movimiento. ¿Ya? Entonces, en el primer versículo encontramos estos 5 componentes. En el primer versículo encontramos esto. En el principio. Principio está hablando de tiempo. Principio. En el principio está hablando de un tiempo. Creó. Cuando tú creas o haces algo, estás hablando de movimiento. Dios, en el principio es tiempo. Creó es movimiento. La palabra Dios es la fuerza. Los cielos es el espacio y la tierra es la materia. ¿Están viendo eso? En el principio, tiempo. Creó movimiento. Dios es la fuerza que mueve el universo. Los cielos es el espacio y la tierra es la materia. En el primer versículo hay 5 componentes. En el segundo versículo se repite los mismos 5 componentes. Y la tierra, hasta hablando de materia, está hablando de tiempo, sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie es el espacio del abismo, y el Espíritu de Dios es la fuerza, se movía, movimiento sobre la superficie y las aguas. En el primer versículo Dios te está hablando de 5 componentes que componen el universo, pero en el segundo versículo lo confirma de los mismos 5 componentes que componen el universo. Ahora, algo interesante,
algo interesante es que en la creación Dios es Trinidad. Dios es un Dios trino que es uno solo, pero se manifiesta en tres maneras, en tres formas diferentes, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, en tres maneras diferentes. En la misma creación, Dios se manifiesta de la misma manera. Por ejemplo, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque ya hemos visto, el universo está conformado por 5 componentes. El primer componente es principio. El principio tiene tres dimensiones, por así decirlo, 3 dimensiones. El principio está por presente, pasado y futuro. Es 3. El tiempo está conformado por presente, pasado y futuro. 3. El tiempo es uno solo, pero se manifiesta de 3 maneras. Está compuesto por 3 maneras, o por 3 dimensiones. La palabra creo movimiento. ¿Qué es el movimiento? La definición de movimiento es el cambio de posición de la materia. 1. Cambio de posición de la materia. 2. En un espacio, teniendo en cuenta para su estudio el tiempo. Cuando dice, ¿no?, en el principio creó, se hablan de movimiento. Y el movimiento está conformado por 3. El movimiento es uno solo, pero cuando tú haces un movimiento, ¿qué es lo del movimiento? Agarras una materia, ya sea un objeto, cualquier cosa, agarras la materia y lo mueves de un lugar. O sea, lo cambias su espacio. Por ejemplo, agarro algo que está ocupando un espacio y lo pongo en otro espacio. Entonces, ese es el movimiento. Y ahí está variando el tiempo. Entonces, ese es el movimiento. Entonces, el movimiento es uno solo, pero está compuesto por 3, por así decirlo, por tres componentes. El movimiento está conformado por materia, espacio y tiempo. Ahora, cuando dice, en principio creó Dios, en el principio creó ya el movimiento. Cuando dice Dios es la fuerza que mueve el universo. Esa fuerza, como ya dije, ¿no?, Dios es la fuerza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Ahora, cuando dice creó Dios los cielos es el espacio. ¿Y cuál el espacio? Miren eso, el espacio tiene 3 dimensiones, el espacio, así como el tiempo tiene 3 dimensiones, el presente, el pasado, el futuro, así también el espacio también tiene 3 dimensiones. ¿Cuál es el espacio? La altura, Longitud. la longitud y la anchura. También eso, la altura, la longitud, o sea, el largo, y el ancho, la anchura. El espacio es uno solo, ese es el espacio, pero el espacio está compuesto por 3 dimensiones: la altura, la anchura y la longitud. Eso enseña en el colegio, ¿no? ¿Ya? También en el colegio. Pero también algo interesante, que ¿cuántos cielos hay? ¿Cómo? ¿Cuántos cielos hay? 3. 3 cielos. En la Biblia me enseña que hay 3 cielos. 3. Entonces el espacio, cuando dice en principio que eran los cielos me está dando a entender que es el espacio. El espacio está conformado por 3: la altura, la anchura y la longitud. Pero también en el espacio, los cielos, hay 3 cielos. En el universo hay 3 cielos. El primer cielo es esto. El segundo cielo es el espacio fuera del planeta. Y el tercer cielo donde está Dios. Disculpa, ¿y dónde quedamos con el resto de la magnitud? ¿Cómo es esto? De los 3 espacios, pues. También Por eso, habla de la magnitud. ¿Cuál de los 3 es? Pues, claro, pues el espacio está conformado por 3 dimensiones: la altura, la longitud y la anchura. ¿Ya? Ahí están viendo la Trinidad de Dios. La tierra, ¿qué es la tierra? La materia. ¿Qué es la materia? Es todo lo que ocupa un espacio, Claro, en un tiempo. claro. Entonces la materia, ¿qué es la materia? La materia es energía, fenómeno y movimiento. Son 3 también. La materia está conformada por 3. La materia, ¿qué contiene? Energía. Nosotros somos materia. También somos materia y contenemos energía. Cualquier cosa que tú ves contiene energía. Y esta materia está sujeto a cambios. ¿Ya? Está sujeto a cambios y también a movimientos. Entonces, es el primer punto. La Tierra es la materia. La materia, ¿qué es la materia? Energía, fenómeno y movimiento. ¿Cuáles son los estados de la materia? También 3. Primero, ¿qué es la materia? La materia es energía, fenómeno y movimiento. Estamos viendo 3. Ahora, si decimos cuáles son los estados de la materia, hay 5 estados, pero los 3 estados más comunes
son el estado sólido, líquido Líquido y y color gaseoso. gaseoso. Solamente tres. Los dos estados, plasmático y condensados, son estados que el hombre el hombre tiene que obrar para que la materia llegue a ese estado. ¿Ya? El estado plasmático y condensado son estados que el hombre mismo tiene que obrar para que esa materia esté en esos estados. Pero esos tres estados, sólido, líquido y gaseoso, son los estados que se encuentran mayormente en la naturaleza. Ahora, estamos viendo esto, detalle, estamos viendo algo interesante. Si ustedes para mí es algo interesante, que en el primer versículo Dios está revelando, me está mostrando cosas interesantes. La materia está conformada por sólido, líquido y gaseoso, tres estados. Ahora, si ustedes ven la Tierra, ¿en qué posición del Sol está? ¿Cómo? La Tierra, el planeta Tierra, ¿en qué posición está dentro de la Vía Láctea? La Tierra es el tercer planeta que está del Sol, de la distancia del Sol, ¿o no? ¿Están viendo o no? A ver. ¿Cuál es el primer planeta que está más cerca al Sol? Mercurio. El segundo planeta, Marte. Y el tercer planeta, Tierra. Tierra es el tercer planeta que está más cerca al Sol. Entonces estamos viendo el número 3. Tiempo tiene 3, el espacio tiene 3, el movimiento tiene 3 y la materia también tiene 3. Todo 3. No sé. No es considerable. Y Éxodo 20, versículo 4, me habla que la Tierra también tiene 3 dimensiones. Dice lo que está arriba, la Tierra, lo que está arriba de la Tierra, lo que está en la Tierra y lo que está debajo de la Tierra. 3 dimensiones. Lo que está arriba, lo que está abajo y lo que está debajo de la Tierra. 3 dimensiones. Ahora, en la creación de Dios también, Dios nos ha revelado su utilidad. Por ejemplo, el ser humano está conformado por ¿cuántas partes? Tres partes. El cuerpo humano el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo, por 3, no más, por 3. El agua, ¿cuáles son los estados del agua? 3. 3 también. Sólido, líquido y gaseoso, por 3. Estamos viendo ahí todo 3, ¿o no? Entonces, el agua, ¿cuál es la composición del agua? H2O. El agua está conformado por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero se manifiesta de 3 maneras diferentes. El agua es uno solo, pero se manifiesta de 3 maneras diferentes. Se puede encontrar en el estado sólido, líquido y gaseoso. El triángulo, a pesar de que el triángulo tiene 3 ángulos, pero a pesar de que tiene 3 ángulos, tiene una sola figura. ¿Ya? El átomo, toda materia tiene átomos. ¿Ya? Y el átomo está compuesto por tres componentes. El átomo está conformado por protones, neutrones y electrones.